Matutino Su Mundo. Continuando con esta entrega de este jueves 9 de abril, dando continuidad a estos temas que en ocasiones hacemos una especie de serial cuando tenemos algún tema social, entonces los vamos empalmando para comprenderlos bien de los diferentes actores y sectores que tienen información y datos que servir sobre esta realidad. Por eso ayer teníamos a don Pedro Richardson aquí, y quien es el presidente de los distritos municipales y de otro organismo internacional de municipales verdes. Y tenemos hoy a Waldis Taveras, quien es un especialista en temas de la materia, en estos temas de municipalidades también y ambiental también, y sobre todo en el tema de, el que más ha explicado mejor, el tema de la crisis del drenaje pluvial en nuestro país. Buenos días, Waldis. Buenos días, equipo. Para mí es un privilegio compartir con ustedes. Y ¿qué les puedo decir? Estamos aquí para yo alimentarme de ustedes. Esta situación, Waldis, que evidentemente habrá que hacer algo desde el punto de vista de la institucionalidad, porque ya lo anormal se está normalizando en estos golpes de agua. Por lo tanto, cuando una realidad ya está evidente, el Estado tiene que actuar en consecuencia. Yo creo que llegó el momento de armar alguna coordinación interagencial. No sé si existe, tú nos explicarás, porque ya este tema hay que abordarlo con más seriedad. Esto que ha pasado de estas inundaciones. Mira, tú das en el clavo las relaciones interinstitucionales. Lo primero que hay que establecer en el Estado, quién es responsable del drenaje pluvial. Porque el Estado, planteado en la propia Constitución y su esencia, es darle servicio y garantizar seguridad a los ciudadanos. Y para mí, en términos, primero, ¿por qué las causas? Hay una causa natural. El cambio climático, lo han dicho los meteorólogos. Hemos tenido precipitaciones por encima de lo normal, pero no solamente en la República Dominicana y en la ciudad de Santo Domingo, en todo el mundo. Ahí están las inundaciones. Ahora, ¿qué pasa en la República Dominicana? ¿Quién es responsable? Desde el año 2007, esa es una responsabilidad compartida entre los ayuntamientos y el gobierno central. El párrafo 1 del artículo 19 de la ley 176 establece los dos niveles de competencia de los ayuntamientos. Una que son competencias exclusivas y otra que les son coordinadas. Y entonces el drenaje pluvial entra en la coordinada. Originalmente esa es una responsabilidad del ayuntamiento desde el año 52 hasta que en el año 1979 se produce la ley que crea la CAS y le transfiere a la CAS todas esas responsabilidades con el manejo del agua. El acueducto era del Ayuntamiento de Santo Domingo. Las instalaciones de la CAS, hay una parte que todavía está a nombre del Consejo de Administración de Santo Domingo, que es el órgano original del Ayuntamiento de Santo Domingo. Entonces, esa es una competencia compartida. Ahora, ¿cuál es el otro responsable? Pues lo estamos viendo el drenaje. Pero el mayor desastre se produce porque aquí tenemos asentamientos humanos informales que tienen dos componentes. Uno, lo que se han hecho alrededor de la cañada, que constituyen un peligro público y que desde el año 2000, cuando se promulga la ley 6400, que era de medio ambiente, se establece que no se puede permitir asentamiento humano en sitios vulnerables. Entonces, hoy se permitió, o sea, todo el que ha pasado por medio ambiente, desde el año 2000 hasta hoy, es responsable de esa desgracia, porque lo han permitido. Yo te estoy hablando que a menos de 2 kilómetros, a 800 metros del despacho del ministro de Medio Ambiente, hay asentamientos humanos informales pegados a cañada. Nosotros estamos viendo cañada hoy. Ustedes se imaginan un terremoto, aunque sea pequeño, en la ciudad de Santo Domingo, y que su epicentro quede cerca
de Herrera, ustedes han pasado y se han fijado lo que pasa en la visión que tú tienes desde el puente de la 6 de noviembre hacia los lados. ¿Para dónde irán esas laderas? Un tujurio hay ahí. Sí, pero un temblor de 4 en esa ladera termina el 80% ahí abajo. Sí. Y eso va a ser más grande que lo que vemos hoy en el agua. Se extendería hasta allá, hasta la George Washington. Luego hay otro hasta la 30 de mayo. Hay otro componente. Sí. Señores, Arroyo Hondo, aquí nosotros estamos se inundó. Pero tú sabes por qué. No. Porque esto es una finca. Una finca en los Trujillo. Que en 1970, el ayuntamiento de la capital vende los terrenos aquí a 4 y 5 centavos el metro. Porque el título pasó con la ley de confiscaciones al ayuntamiento del Distrito Nacional. Y 10 días después se promulga una ley que ya se acaban de crear las asociaciones de ahorro y préstamo. Y facultan a las asociaciones de ahorro y préstamo a prestarle a los que tengan contratos de arrendamiento o de opción de compra con los ayuntamientos para que construyan. Las casas originales de aquí de Arroyo Hondo, en un 80%, fueron financiadas por las asociaciones de ahorros y préstamos y con contratos de arrendamiento o de compra ya realizada al ayuntamiento. Una parte lo pagaron, otros nunca lo pagaron y a muchos de los que no pagaron se les exoneró el pago. Entonces se asentaron los ricos. Aquí no se inunda en esta zona. Aquí está sujeto a inundarse. Aquí donde estamos. Porque primero llegaron los ricos, pero ahí vinieron los pobres también, porque tenemos el mismo derecho. Y usted tiene la puya. La puya, Claro. ajá. Cerquita y bastante grande que está. Ahora me pasaron un video anoche de un residencial que se inundó hasta el primer nivel. Yo le voy a explicar una cosa. ¿Y quién firmó los planos para que se haga un edificio, 4 o 5 edificios en ese hoyo? Segundo, ¿Quién lo firmó? ¿quién lo firmó? Pero después, ¿quién en obras públicas o en la nueva cosa esa que llaman Ministerio de Vivienda y Edificaciones autorizó esos planos? ¿Y por qué cosa? ¿Por qué usted le dice cosa? Porque no ha hecho nada. Ese ha sido un ministerio infuncional. Pero Carlos Bonilla vive inaugurando a cada rato proyectos habitacionales, mi vivienda feliz, mi primera vivienda y todas esas Todas cosas. son hechas del sector privado. Todo eso es un negocio con el sector privado y el sector bancario y financiero. No son construcciones del Estado. Y no fueron supervisadas estas obras. Bueno, si lo supervisaron, los supervisores deben estar para eso hoy. Ay, mi madre. Porque pusieron en peligro la vida de todo el que estaba viviendo ahí. Y si ahí se ahogan 6, 7 personas, no tendríamos que darle el mismo tratamiento que le estamos dando a los dueños de Yeset. No es un homicidio, Involuntario. Voluntario. pero homicidio al fin. ¿Y habrá alguna indemnización para esas personas que fueron No, afectadas por todas estas es muy lluvias? difícil opinarlo si uno no tiene los contratos, Entonces no me quiero meter en ese, Correcto. porque no me gusta. Pero obviamente tú tendrás que ver los contratos y además ver los planos, porque en los planos los ingenieros pudieron haber colocado una serie de drenajes que no se hicieron, o drenajes que se hicieron y que los mismos clientes taparon, porque tú haces un anexo y tapas el drenaje. Wandy, si arrancamos en el Mar Caribe y hacemos la ruta en un catamarán, Osama, Isabela, hacia Río, Arroyo Hondo, el Distrito Nacional y su periferia es un peligro, por lo que tú estás diciendo aquí, Claro. porque ahí abundan las cañadas. Sí, mira, el mayor peligro lo constituye lo Alcarraízo y ese lado de ahí. Pantoja. No, Pantoja no, porque está en la parte Está alta. más arriba. Exacto. Es que los Alcarraízo y esa zona ahí eran los cañaverales del ingenio Río Jaina. Incluyendo la Guayiga. La Guayiga tenía todos los que están hacia la parte sur Sí, ahí mismo. de la Guayiga, autopista. Benfica.
Eso, por donde está lo de la policía, todo eso fue bienvenido, quitasueño, todo eso es los cañaverales del ingenio Río Jaina. Entonces, esos son terrenos con vocación agrícola, con un gran grado de privacidad. Pero ahí se comenzó a hacer asentamiento humano. Pero ¿quiénes llegaron ahí? Originalmente los alcarrizos de 1800 y pico, lo que había eran fincas. Y los hacendados vivían en su finca. ¿Y qué pasó con eso? Cuando Balaguer construye... Los colonos vivían ahí. Y tenían también los barracones para los haitianos que cortaban la caña. Esa era la historia. ¿Qué es lo que genera los batelles? Claro. Entonces, cuando Balaguer saca a todo el mundo, todos esos tipos del área de la Río Sama, y lo coloca aquí en Herrera, donde está el ayuntamiento, una serie de edificios, ellos terminaron vendiendo y se fueron entonces para los alcarrizos. de las caobas ahí. A las caobas. Los originales ahí. ¿Y por qué yo digo que hay responsabilidades? Porque en un momento determinado el presidente Balaguer, y yo no soy balaguerista, puso barreras de militares para evitar que la gente se metiera al río. No sé si ustedes lo recuerdan, si ustedes estaban muchachitos, yo no. Sí. Cuando Leonel llegó al poder, el presidente Fernández mandó a quitar eso de ahí. Y eso terminó siendo ocupado. Pero tú tienes hoy una situación más grave. Yo soy padre de familia, yo tengo derecho a una vivienda. Ojo, a una vivienda digna. No Y es que- segura. y segura. No es que 5 tipos cojan y dicen, esto es del Estado. Y comienzan a vender solarcito. Sin ninguna infraestructura. Pegado a una cañada. La gente que perdió su propiedad hoy, le compró un solarcito a un tipo que fue y lo llevó y le dijo, téngase su pedazo. Pasó en Santo Domingo Este, en la hípica. Por suerte o por mala suerte, aparece un tipo con su título, con determinados niveles de poder, le dieron la fuerza pública y eso dio pena ver cómo se destrozó todo un barrio ya hecho, informal, pero a quienes le di informalidad. Porque hoy ocupa una tierra, mañana va un político, diputado, senador o aspirante y le pone la luz. Y más atrás viene la compañía telefónica porque le interesa es producir dinero y le pone el teléfono. No, y ese político también cogió unos cuantos solares ahí, porque Claro también que sí. hay que decir eso. Claro, porque cuando asienta 10, deja solares 5 para repartírselo de la forma clientelar. Claro. Entonces, eso que yo asiento ahí son los míos que me deben vivir ahí y con eso hipotecan su voto. Brisa del Este, por ejemplo, fue en que está bordeando la autopista de San Isidro y la Charles de Gaulle, que es inmenso. Eso ahí fue el último acto de una gran invasión. Todos son invasores Todos los que son. viven ahí. Y que ahora le han puesto a una parte de eso, le han puesto Villa Elisa. Y ahí hay grandes edificios y grandes mansiones que cuestan hasta 25 millones de Pero yo le voy a pesos. decir toda una cosa, la avenida ecológica está siendo ocupada. Con el silencio de todo el mundo. Sí. El presidente pasa por ahí para inaugurar un peaje más para adelante. Y lo que tiene a los lados son ocupaciones informales. Pero esas ocupaciones, es cierto de que las mismas han sido provocadas por militares. Mira, yo digo más de políticos, porque ya los militares no tienen el poder. En la época de Balaguer lo hacían los militares. En esta época lo hacen los políticos. Pero cuando usted va de oeste a este, usted se va a encontrar que a mano derecha, toda la periferia de la vía, eso es de propiedad de un policía. Pero Bien decidido Y sea. que el ayuntamiento ha cogido parte, porque él quería desde la Charles de Gaulle, donde inicia ya esa vía, hasta La hípica. La hípica, no, más allá, hasta la calle Ciudad Juan Bosch. cuando Ana Daisy le habla de algo de policía, créale. No, porque Policióloga, es nuestra policióloga de ella es cabecera. policióloga. ¿Eh?
Ella es nuestra policióloga. Usted está claro de lo que yo le estoy diciendo, Sí, sí, sí. ¿verdad que sí? Sí, Y sí. eso hay una litis con eso, con el ayuntamiento también. Pero antes de pasar con Graimer, hay una situación que se está presentando aquí en Cuesta Hermosa y me gustaría ver... ¿Dónde es Cuesta Hermosa? Aquí en Arroyo Hondo, Sí. precisamente. Él hablaba sobre el asentamiento, sobre las ventas que se dieron y que esto en algún momento fue una finca, ¿verdad? Que se vendieron las parcelas. Cuando era Monticulebra, no es lo que están viendo ahora. ¿Eh? ¿Qué consecuencia pudiera asumir? El día de ayer hubo un deslizamiento de tierra aquí en Cuesta Hermosa. Y hay una edificación que está siendo construida donde se ve la zapata que se hizo para solidificar, construir esa edificación. ¿Cuál sería la consecuencia? Porque eso representa un gran peligro para todas las personas que transitan por esa vía, que es muy concurrida, muy transitada. ¿Qué pasaría a partir de ahora con esa edificación? Mira, que es propiedad de una persona millonaria, rica, diría yo. Lo primero que hay que señalar que todo eso era parte del Cinturón Verde de Santo Domingo. Cinturón Verde de Santo Domingo. Ajá, ¿qué significa eso? Ajá, que todo eso era área protegida. Que lo declaró Balaguer. Lo declaró el presidente Balaguer. Sí, pero ahí esa edificación representa un peligro. Claro. Entonces tú tienes un supuesto ministerio de edificaciones que tiene una unidad de inspección que todo lo ha concentrado en la capital y hasta en la propia capital se construye de manera irregular y nadie interviene. Dígale algo a Falta Hito, de entonces autoridad. dígale algo a Hito, porque Hito es el que está dirigiendo ese ministerio ahora después que salió de Industria y Comercio. No, es que yo no, o sea, yo no tengo vínculo con Hito ni lo conozco. Bueno, No, que vaya pero a me refiero a fiscalizar. decirle para esa falta de No, supervisión. Es que a los funcionarios, decírselo por aquí, cuando se lo manda o el tipo de prensa dicen que es un chisme. No, le mandan el audio, Pero tú y no le eres mandan el chismoso. video, le mandan el video. pero Pero es un técnico. No, le No, mandan no, el video no. y el cortecito, Waldis. Y además Además, oye, Tamarindo lo anden en esa. Esos ministerios tienen mucho dinero para pagar muchos asesores. Waldis, dése la vueltecita por Cuesta Hermosa para que usted vea el grado de No, velocidad mira, que representa eso. inclusive una vez lo comenté con Ana Mitila, que vive por ahí. Sí. Y señalamos la dificultad. Medio Ambiente no debió aprobar nunca un impacto ambiental en una zona para que se construya cuando ya estaba reservada para una preservación ecológica. Tenemos que hacer una pausa, Waldis. Ahí hablamos más temprano y te dejo ese abordaje para el retorno. Se está tunelando para hacer el transbordo de tránsito de la Plaza de la Bandera, ¿verdad? Norte-sur, sur-norte. Decíamos más temprano sobre el tema de que si no se está aprovechando esa tunelación para hacer en paralelo las galerías de drenaje, si conoces de ese tema y qué debería hacerse si no. Vamos a la pausa, estamos conversando con uno que sí sabe del tema. Y Monclús, que él vive siendo amenaza fuera del aire. Está calladito. Entonces luego se queda calladito, pero él tiene un tema de lo que dijo aquí ayer don Pedro Richardson, que será respondido también. Vamos a la pausa. Bueno, continuando con esta conversación con Waldis Taveras sobre este tema de las inundaciones urbanas y todo el rediseño de las decisiones de las políticas públicas alrededor de estos temas, y de urbanismo y de municipalidad. Nos quedamos con el pendiente de que las galerías de desagüe, de drenaje pluvial del Distrito Nacional y parte de Santo Domingo en general, como que no se ha continuado un tema de política permanente según el desarrollo que estamos teniendo en materia inmobiliaria y urbanística. Ese tema de esa tunelación que se está haciendo actualmente bajo la Plaza de la Bandera Norte-Sur, ¿conoces de si se estará haciendo sí o no una galería para el drenaje? Mira, no tengo conocimiento. Lo que sí sé es que cuando se estuvo trabajando el metro de Santo Domingo, Diandino, cuando presentó el proyecto al ayuntamiento de la capital, estaban como regidor Héctor Guzmán, que está vivo, podrá dar testimonio de eso. Jorge Frías, diputado, para señalar gente de diferentes partidos. Cristina Lizardo estaba ahí. Y Diandino, cuando llevó los planos, asume unos criterios que habían de la cooperación italiana
que se le había donado a Peña siendo síndico de la capital, que recomendaba a las galerías que fueran norte-sur para aprovechar el desnivel de la ciudad de Santo Domingo. Acuérdense que no era la división que tenían, sino que ellos tenían una galería que comenzaba en Villamella, terminaba en el río Isabela, la otra seguía desde ahí, donde está el puente de la Máximo Gómez, venía en 3 escaleras hasta llegar y venía toda la Máximo Gómez. De Andino lo que hizo fue que tomó eso y hizo 2 galerías adicionales a la galería del tren. Hay una hacia el este y otra hacia el oeste. La del este es la galería del drenaje pluvial y la del oeste, que está más pegado a la acera, es la galería para el cableado urbano. O sea que se podía soterrar por ahí. Pero eso se interrumpe ahí frente al Ministerio de Educación. Y la avenida Luperón, hay una galería que se hizo con la tuneladora de Diandino, la que le dicen la Comesola, que tuneló hasta a donde está por ahí el Ministerio de Medio Ambiente y de Turismo. ¿Y por qué se inunda la Luperón con estas, si eso está ahí? Porque la galería está ahí, pero no se están utilizando. Como no se están utilizando la que se hizo con el metro en la Máximo Gómez. Entonces, y la que se hizo en la Kennedy, para esa parte de la línea 2. Entonces la Kennedy se te inunda teniendo una galería ahí. Es el uso. Entonces, ese es el criterio. Pero eso es una gran falta de responsabilidad por parte de las autoridades. Quizá muchos ni siquiera saben que eso está ahí. ¿Cómo va a ser? Pero lo que quiero decir con esto es que la galería está acá. Yo no sé. ¿Cuántas son en total las galerías? Porque yo tengo entendido que son como 5 o 7. No, vea, la primera fue la que hizo Bando, que comienza en la iglesia de Santa Bárbara y termina en el monumento a Montesinos. 1500 y pico. 1506. 1506. Y esa tiene entonces alimentadoras que son este-oeste, porque ese norte-sur. La este-oeste, hay una que es un poquito más alta, que es la de la calle de las Damas, y pasa Isabel la Católica hasta que cae ahí. Entonces el director de la OPRE tiene parte de esa responsabilidad de no utilizar, de que no se utilicen esas galerías, o no tiene conocimiento. No, él pudiera tenerlo. Lo que tiene que tener, por ejemplo, la gente de la CAS y del ayuntamiento, por orden del Poder Ejecutivo, deben ponerse de acuerdo para interconectar el drenaje pluvial ahí. Ahora, aquí lo que tú no puedes ligar son 2 tipos de manejo de agua. ¿Por qué? El drenaje pluvial te pudiera costar, en el último estudio que vi, que era como de 2014, casi 2.000 millones de dólares. 700 y pico, por ahí iba, 1.700. Pero el otro, que es el de las aguas servidas, cuando aquí te presentan los proyectos, te marcan los 2. Y tú tienes que resolver uno. El drenaje pluvial es más fácil resolverlo que el de la planta de agua servida. Aunque la del agua servida hace más daño a la población que el pluvial. El pluvial nada más es cuando llueve. Pero este es el día a día. Entonces, las galerías están ahí. Ojalá que esa no pase lo que pasó en la Luperón en un momento dado. No sé si ustedes lo acuerdan, que había una gente trabajando de la casa y perforaron y picharon la tubería del agua que baja desde donde está el tanque ese grande aquí en la Kennedy, cerca del 9, ese baja para alimentar a todo lo que es Santo Domingo abajo. Y ellos perforando, como no sabían que ahí estaba el tubo. Pero hay instrumentos que detectan, o sea, eso es una locura. Bueno, o sea, porque eso dice que hay un desconocimiento total de esa parte. En una locura es que andamos. pero una cosa, a propósito de esta nueva tunelación que hace meses no existía, ¿verdad? Y que Waldy Tavera le informa a las autoridades y a la sociedad a través de este matutino de que hay unas galerías que no se están utilizando y que probablemente parte de las autoridades no sepan que eso está ahí. Entonces, ¿cuál es la comunicación que hay que llevarle a Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, respecto de esta tunelación con relación a esa galería que ya están ahí? No, el problema no es que si Eduardo o si al ministro de Obras Públicas. No, es que esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo por su inversión, por lo que eso necesita en inversión. Pero aquí lo que hay que interconectar, olvidarse
de manejar este sistema en doble. Nosotros estamos ante un cambio climático que nos va a seguir afectando. Pero don Waldi, estamos frente a asentamientos humanos informales que hemos permitido conjuntamente con asentamientos formales. Don Waldi, entonces hay que interconectar. Don Waldi, el Waldi que conocíamos antes se nos está ablandando demasiado. No. Se nos está ablandando demasiado. El Waldi que nosotros conocíamos antes, Sí. parece que los años están golpeando. Uno se convierte en conservador con los años. Yo tengo 70. Porque Waldi, ¿cuál es la recomendación? De usted que sabe, que está diciendo algo que no sabíamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se inunde la Luperón teniendo una galería que se hicieron ahí desde cuando de Andino, ¿verdad? O que se inunde la Kennedy. También, pero estamos diciendo Sí. que hay una intervención urbana de una obra que están tunelando bajo la Plaza de la Bandera para que pase el... ¿Qué debería ser obras públicas ya que está haciendo esa inversión con esa galería que está ahí? Usarla. ¿Cómo? Hay que interconectar los invernales conjuntamente con esa galería. Eso es lo primero. Y segundo, hay que hacer las líneas secundarias, que no son más las que de las calles colaterales que terminen en la galería. Asumir con responsabilidad entonces Es una inversión. Eduardo Estrella, Carolina Mejía y Fellito para contrarrestar esta debilidad. Mira, no. Es una responsabilidad del presidente Abinader. Porque son los incumbentes que están en esos medio de la estamentos. crisis, digo, en el presupuesto que viene vamos a invertir en drenaje. Y supuestamente estaba ahí. Es una responsabilidad de diputados y senadores que deben fiscalizar cómo se ejecuta el presupuesto. Que no lo hacen. Aprueba, levanta la mano cuando le llevan una cosa todos los años. El presidente deposita un paquete de papeles así, no lo leen ninguno y votan aprobándolo. ¿Y tú viste si esas partidas están ahí, del drenaje pluvial? No la cantidad que ¿No la viste? puede ser significativa. Hay una parte que sí la puso como asignación extraordinaria al ayuntamiento del distrito, pero tenían que ver esencialmente con el área de la Independencia y la George Washington por el asunto de la estructura que se están haciendo ahí para los Juegos Centroamericanos. Y se ha mejorado mucho. Por ejemplo, ya la Independencia no se inunda, que antes se inundaba, Sí. los kilómetros. Ajá. Ahí ya se hizo el trabajo, ya se interconectó, ya se baja el drenaje. Ojalá no venga alguien y lo interrumpa, porque ahorita viene un tipo, va con un título, aprueban un plano y hace un edificio encima del drenaje. Anda para acá. Waldi, por aquí estuvo, perdón José. Pero no hemos terminado con No, porque dele. No, pero a mí La mira, responsabilidad de no, Carolina Waldis en No, esta dale, parte. dale. Entonces, Carolina Mejía viene siendo una víctima del sistema. Porque No. se ha encasillado a No. ella que en la debilidad que estamos teniendo en el Distrito Nacional es falta de responsabilidad por parte de la alcaldía. No. Yo creo que ella asume una responsabilidad que la asume, para mí, yo no he conversado con ella eso, en su vínculo de solidaridad con el partido de gobierno del que ella es secretaria general y es alcaldesa de la capital. Ajá. Probablemente, si el alcalde de la capital fuera de un partido diferente del presidente, le dijera, mire, ciudadano, esta no es mi responsabilidad. Según este artículo 19 de la ley 176, esto es una competencia compartida. Yo estoy dispuesto a coordinar con el gobierno central, pero mis fondos son tan pobres que no me dan para eso. El presidente debe ponerme por ejemplo, este año, de los 95 mil millones de pesos que le están sacando de la ley 166 para pasarlo al gobierno central en el presupuesto, póngalo para que hagamos eso. Pero ella le ha dicho al presidente eso, que no tiene los recursos para contrarrestar esta debilidad. Pero, entonces, ya. Y ahí Ella- mismo tú has dicho, Waldis, según lo que tengo entendido, y tú has tratado este tema en otras ocasiones, el Poder Ejecutivo, en combinación con el Legislativo, le deben a los ayuntamientos una suma astronómica, creo que son 635 mil millones de pesos, por un dinero que ha dejado de entregarle de acuerdo a la ley. Explícanos un poco eso, porque eso podría ser determinante para resolver el problema del drenaje. Bueno, para mí, yo hice un trabajo, fue para unas personas que me lo pidieron, pero lo hice el año pasado, recién aprobado el presupuesto. Y cuando hago ese tipo de trabajo, como no cobro mucho, le digo, bueno, es exclusivo suyo durante 4 meses. De ahí para allá, yo tengo el derecho a usarlo. Yeah. Bueno, ahí eran los últimos 10 años. Ahí yo encontré
que aunque hay la ley de los fondos del ayuntamiento, de los municipios, hay 7 leyes: la de la UAS, la del Poder Judicial, la de hidrocarburos, la de los ayuntamientos, que se modifica todos los años. Y entonces se pone en un artículo que a veces es el 9, otras veces es el 12 de la ley, que señala: se transfiere a las cuentas generales del gobierno central la suma de tanto procedente, por ejemplo, de la ley 112 de hidrocarburos. Entonces, ahí el gobierno, el Congreso, o sea, el Poder Ejecutivo, ese Consejo de Gobierno, donde están todos los ministros, que van y levantan la mano porque tienen que ser adulones obligados del presidente, no le pueden decir que no, aprueban que eso se haga. Entonces, le quitan a los ayuntamientos, le quitan al sector transporte, le quitan a la UAS, le quitan al Poder Judicial, todo el que tiene necesidad. Entonces, cuando hago el análisis de lo que le corresponden a los ayuntamientos, en los últimos 10 años, o sea, ahí hay 2 partidos de gobierno, con el mismo criterio, que le quitan a los ayuntamientos el 75% de lo que le corresponde y nada más le da el 25%. Cuando vemos la ley, que le ponemos toda la competencia a los municipios, le colocamos esas responsabilidades sobre la base de que entendemos que sus ingresos es el 10% de los recursos internos del gobierno. Y le dimos esa competencia en función de eso. Pero cuando se le quitamos ese dinero y le dejamos la misma competencia, los ayuntamientos entran en un déficit de servicio. Pongo el ejemplo en la casa. Si nosotros no podemos ir de acuerdo, el hombre dice: mira, mujer, tú vas a recibir 10,000 pesos todos los meses para que tú cocines, le pongas a los muchachos, me lo lleve al colegio, Y entonces tú lo que le das después son 3,000. Ella no puede cumplir con eso. Entonces tú le estás sustrayendo 7,000 pesos todos los meses a tu casa, que no es más que el ayuntamiento de la ciudad. Entonces, cuando yo hago eso, ¿y por qué digo de 10 años? Y te voy a explicar por qué. Miren, nosotros tenemos una gran debilidad en la municipalidad. ¿Y cuál es? Que los actores municipales, alcaldes y regidores, son sumisos frente al Poder Ejecutivo y no defienden esos recursos. Segundo, que esas organizaciones políticas, cuando están en la oposición, tienen un discurso, y cuando llegan al gobierno, tienen otro. Si están en el gobierno, tienen un discurso, y cuando lo manda a la oposición, cambia. Y eso mismo hacen los actores que son de eso. En el caso de este ciudadano, tengo un privilegio, un agradecimiento eterno a los medios de comunicación. Sí. Porque muchas de todas estas cosas que yo digo, a veces quedan agabaco. Las de ustedes, otras quedan en un periódico. Yo tuve la fundación del Partido Revolucionario Moderno, sobre la base de que era la continuidad del pensamiento y del accionar de José Francisco Peña Gómez. Y si aquí hay alguien que tiene la condición de municipalista, es José Francisco Peña Gómez. Y en el programa de gobierno del 2016 hay un capítulo de la municipalidad que plantea defender el 10%. Yo fui el vocero municipal hasta el año 2019. Entonces, hasta el año 2019 se estuvo reclamando ese pago. Se le criticó a los gobiernos del PLD. Entonces yo, del 2021 para acá, he tenido la osadía de también advertirle a los del PRM, donde tienen infiltrado gente de la sociedad política civil, que su visión del Estado es diferente a José Francisco Peña Gómez y a la socialdemocracia. Entonces eso tienen ese criterio. Pero hay gente que tiene un discurso, como dije, cuando estaba en la oposición, y otro cuando está en el gobierno. Si cuando estoy en la oposición reclamé el 10, porque esté en el gobierno, no puedo estar de acuerdo que nada más tengan el 2.5. Digo, ahí sentado ayer Pedro Richardson, reformista, a mí se me había olvidado que él era reformista porque él se sentó ahí y es prácticamente un padre de la patria, ¿no? Del PRDismo histórico y del PRM actual. Que tú lo que eres abogado, que nunca se está violentando esa ley,
la 167 que tú citas, que 166. 166, que tú sabes mejor que nadie que ella sale de vigencia tan pronto se apruebe el presupuesto nacional. Esos son inventos tuyos, de que se le deben, que se le retienen, que se le desvían. No, vamos a ver. Yo en mi análisis dije, el poder ejecutivo, y cuando hablo del poder ejecutivo hablo del presidente y todos los ministros que aprueban el proyecto de presupuesto que va al Congreso. Ese es el poder ejecutivo, ¿verdad? Dije el Congreso y dije senadores y diputados aprueban una ley todos los años que le sustrae dinero a los ayuntamientos. ¿Ok? Y dije, alcaldes y regidores son cómplices de la aplicación de esa ley porque no reclaman esa ley. Porque para mí, yo lo digo, ya yo lo que soy licenciado en Derecho. Entonces, ni siquiera abogado, porque yo no voy a los tribunales. Okay. El artículo 204 de la Constitución del 10 dice que a los ayuntamientos no se les pueden quitar facultades y que hay que transferirle competencia y recursos. Y cuando el legislador le quita recursos y le quita competencia, viola el artículo 204 de la Constitución. Eso es lo que yo he dicho. Pedro pudiera tener esa visión. A mí me sorprende, porque cuando él era el secretario de Asuntos Municipales del PRD, yo era el vocero como director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM. Y en esa época coincidíamos que era necesario reclamar el 10%. Yo no sé si ya no es necesario, pero por suerte los medios de comunicación se hacen eco de ambas posiciones. La mía no ha cambiado. La de Pedro sí. Por lo que él dijo aquí que yo leí, sí. El monorriel, Waldy, el monorriel ha sido impactado por opiniones diversas, a favor y en contra, obviamente. Tú que eres un estudioso de los desarrollos urbanos, la funcionalidad de los espacios, ¿tú no te has escuchado hablar del monorriel de Santo Domingo? No, mira, quizás por primera vez, o creo que en público la primera vez. El monorriel por la 27 está planteado en un plan de ordenamiento territorial. Ah, está planteado. Sí, publicado en el año 1990. Sí, pero el Graimer no está entendiendo. El de la 27, este va por la México. No, Sí, pero que él va a llegar ahí. Hay uno por la 27 y otro por la Avenida Independencia. Cuando eso se hace, fue la cooperación italiana, no estaba hecho la México todavía. Porque fue la gestión de Peña, 82-86, de síndico de la capital. 86-90 entró Fello. Y es Fello que publica ese libro. Y está planteado por la 27. Y toda la comunicación era este-oeste. Pero el PLD lo cambia por una visión norte-sur. Una vez le pregunté a uno de los técnicos que trabajan con Diandino, hijo de un buen amigo mío, un gran periodista, y me dijo que eso tenía sentido porque la ciudad se había desarrollado mucho entre norte y sur y que este-oeste no se estaba desarrollando. Y eso es verdad, porque desarrollamos mucho lo que es Villamella, y desarrollamos mucho con Villajuana y con el ensanche de la Fe, ambos. Zona donde antes había una vivienda y hoy tú tienes un edificio. Pero esa es la realidad. Incluso el drenaje pluvial está abordado, el tránsito está abordado en ese proyecto, que tiene tantos años, pero es como si no hemos evolucionado en términos de la solución de los problemas, y sí se ha producido lo que estaba previsto en esa época. Pero el monorriel es la solución, dicen, más económica, pero a la vez no va a resolver el problema del tráfico, de la movilidad masiva en la República Dominicana. Ninguna ciudad resuelve el problema del tráfico.
es constante, porque es tan vivo como es viva la ciudad y como cada día los seres vivos cambian. Y en ese sentido vamos a tener que todos los días, todos los años, verlo y a cada periodo hacerle nueva inversión. Porque lo que antes era un jardín en estas metrópolis se convierte en un lugar de vivienda. Y la población de antes, que tenía un límite de edad entre 50 y 55 años, hoy está llegando a 85. Pero tú has opinado respecto de lo que se ha dicho de este monorriel de Santo Domingo. Porque tú dices que hay un plan que está dentro de un plan de desarrollo urbano, pero antiguo. Esos planes lo que hay que revisarlo y adaptarlo, hacer la modificación. ¿Por dónde iría ahora? ¿Por dónde que va ahora? Ahora va toda la 27 completo y creo que va otro por la Independencia. O sea, yo no conozco el proyecto en sí, vi lo que han anunciado. No me gusta opinar sin ver el proyecto completo. Pero tú ves bien que se desarrolle ese tipo de solución. Claro. Sí. Hay en todas las grandes metrópolis, ese es un medio de transporte. Ahora, lo que tú tienes que tener son las líneas alimentadoras de calidad. Tú no me puedes tener un metro de Santo Domingo que lo alimente un motoconcho, como el que tenemos ahora. Entonces tú tienes del siglo V al siglo XXI. Tú dices que todas las ciudades grandes tienen un monorriel. Identifícame el de Nueva York, porque yo no me he montado. No, yo te digo los metros. Tiene vías. Pero es que te estamos preguntando por el monorriel. No, es que el monorriel tiene que corresponderse con la necesidad de una ciudad. Por ejemplo, Sui tiene un monorriel, Madrid tiene un monorriel. Bogotá tiene su monorriel. Waldis, ¿qué ha pasado con las rutas alimentadoras que supuestamente debieron estar funcionando? Inmediatamente se inauguró el metro de Santo Domingo. ¿Qué ha pasado con eso? No, hay un gran conflicto que viene desde el año 1900, comenzando la década de los 60, cuando alguien comenzó a manejar lo que era los sindicatos, que se convirtieron en pequeña empresa, y de ahí aquella famosa frase, cuenten los outings. Desde cuenten los outings hasta hoy, el Estado Dominicano ha sido víctima de eso. Mira, César Fernández Ella dijo no sabe ahí. lo que es un outing. César No, Fernández. cuando tú eres una niña, aquel se rió por la edad. Porque me monté en moto y en auto. Porque los outings eran unos pequeñitos cajitos que lo trajo una familia poderosa, excepto de pago de impuestos, y entonces se usaron para el transporte público de la capital. Sí. Tenían una capota roja uno y trabajaban un día, y blanca otra para trabajar al otro día. Pero hicieron... Y el ayuntamiento era que fijaba la ruta y ponía el precio. Así Y eso estaba acompañado de una especie de lo que hoy dijeron monorriel, que eran unos autobuses que eran de 2 plantas. Entonces se podía sentar adentro y se podía sentar arriba donde habían asientos. Usted lo que dice entonces es que los transportistas le tumbaron el pulso al gobierno con respecto a las rutas alimentadoras. No, el gobierno de aquella época creó un monstruo que los que vinieron no han podido tampoco. Pero Leonel Fernández hizo esas infraestructuras para las rutas alimentadoras. ¿Qué pasó con eso? Vemos la parada, claro, la parada de la cultura, que era una ruta que iba a estar ahí para esos vehículos que venían de la región este, que ahí pudieran estacionarse y dejar a esas personas para no penetrar a lo que es la metrópoli. En Santo Domingo Norte, ahí específicamente en la parada Mamá Tingó, ahí había una ruta alimentadora para aquellas personas que venían de La Victoria, de Punta, de Villamella y de toda esa periferia, que las guaguas del transporte público de pasajeros no penetraran también a la metrópoli, sino que se quedaran ahí y la ruta alimentadora pudiera pues accionar, que ellos abordaran el metro de Santo Domingo. Entonces eso lo convirtieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el ITRA, en el Infotep, y o sea, no se le sacó el beneficio que andaban buscando con ese. Porque el monstruo que creamos se opuso a eso, y ese monstruo representa una presión política y representa determinada cantidad de votos. Además, ese monstruo es el que transporta gente. ¿Y quién es el monstruo? ¿Quién es? Los sindicatos, que por una ley dicen que tienen que ser empresas. Pero ya ellos se llaman Y empresarios. algunos son empresarios. Ojo, con mucha presión. Porque, oye, aquí hay mucha gente que acaba con Juan. El transportista más claro de su clase, Juan Ubier.
el que tiene más visión de clase. Yo ¿Cuán no- factible han sido los corredores entonces, que son dueños de esos empresarios que usted, a los cuales usted hace mención? es que el corredor debió siempre ser un espacio estatal, Pero no privado. no estatal, ¿eh? no son estatales. Porque el Estado no ha asumido su responsabilidad. Bueno, don Waldi, como ya usted se retiró de la Gracias por lo de Don, porque mire, como ya usted se retiró de la política y está no, en un estado de de hibernación. los partidos políticos. ¿Cómo? Tú sigues militando, yo te vi en el padrón, lo consulté ayer y a ti no te han dado de baja en el PRM. Tú sigues ¿cuánto ha activo. visto que los padrones lo limpian? Bueno, pero que Siempre dice quedan que ahí. de los partidos políticos. Tú estás en el padrón del PRM. Lo voy a revisar. Revísalo. Ya que usted está en estado de hibernación política y usted se retiró, ya usted nada más está ahí como un oráculo de, Sí, de sí. consultorías. ¿Usted no tiene nada que opinar con relación al PRM y el proceso interno? No, porque mira, cuando tú te divorcias de tu pareja, tú tienes que olvidarlo. Eso mismo pasa con los partidos. Deja de divorciar del Cuando yo PRM. me divorcio de esa organización, no tengo por qué inmiscuirme. ¿Por qué me tengo que meter de algo que ya yo dije que para mí había colapsado en lo que son mis ideas? ¿El qué? Entonces, para mí, ¿Quién había colapsado? el PRM colapsó como partido político. No logró ser un partido. ¿Cómo? Pero antes de formarse, No. Cuando se formó fue con la idea de hacer un partido. Después se colapsó. pero eso fue ayer. Hay niños que nacen muertos y otros se mueren a los 6 meses. Colapsó en el 20, porque tú eres fundador en el 10, Del 14. en el 14. ¿Cuándo comenzó a colapsar? Cuando comenzó a oler a poder y se pusieron en subasta las candidaturas. Que es lo mismo que está pasando con el PLD Verde. La Fuerza del Pueblo tiene sobre sí un tremendo reto y un peligro que le acecha. La juramentación excesiva de gente, sin calcular quiénes son, de dónde vienen y qué tienen y por qué entran, genera lo que pasó en el PRM, que comenzaron a recibir a todo el que llega y ahí llegaron los tipos que terminaron comprando y convenciendo a las bases de ese partido para ser candidato y terminan en el Congreso. ¿Está preparado el Y de ahí, PRM para entonces, detener el poder? Del Congreso se dan el lavado social sin haber estudiado nunca el proceso del narco de Colombia con don Pablo y cómo fracasaron y por qué. El narco, cuando interviene en la política, se pone a la vista pública. Wow, pues, Y ahí comienza entonces a observarse lo otro. Lo que se conocía en el barrio, entonces se dimensiona en la ciudad y en el país. Y él no es más que el tipo que se da el lavado social porque tiene mucho dinero, tiene el buen carro, pero no representa nada. Pero para hacerlo honorable, compra una alcaldía, compra una regiduría alguno, una diputación o una senaduría. Y cuando llegan ahí, entonces son honorables, pero no saben que atrás tienen una cola y que esa cola se lleva no solamente a él, sino la marca que lo llevó a darle ese lavado social. wow. Y la Fuerza del Pueblo, PLD Verde, hoy está juramentando gente sin saber por qué llegan, ni qué buscan, ni qué tienen, y sin ver sus antecedentes. Como eso le pasó al PRM, ustedes me han obligado a yo decirle a lo de los verdes, si es que ven y oyen esto, Sí lo ven. que cuidadito, que pudieran estar caminando el mismo trecho que caminó el PRM entre el 2018 y 2020 y que lo ha pagado con el descrédito de la marca después de estar en el poder. Entonces ya tú no vuelves al PRM. No. Muy bien. ¿Tiene el PRM condiciones de retener el poder en el 28? Que tú me pones en una situación difícil. Sí, porque Mira, va a depender mucho de dos cosas. Y no lo hago como ciudadano. Mira, si se mantiene, si ellos no entienden que hay unas elecciones en febrero del 28, que son las municipales, y no hay oposición municipal
el PRM gana las municipales. Y si el PRM gana las municipales tiene toda la posibilidad de ganar la presidencial, porque crea la percepción y el desencanto en otros. Para la del 28, que es a pocos meses, a 2 meses. Si ellos hacen oposición municipal, podrán competir. Pero aquí, y hay que ver si pueden mantener la unidad real, porque si se dividen, salen del poder. Y esa ha sido la historia. Cuando Vox se divide en el 63, el PRD, a Vox le dan un golpe y no tiene partido que lo defienda porque ya no tenía partido. Cuando vuelven al poder en el 78, 20 y pico de años después, en el 86 se dividen, aunque no forman 2 partidos en ese momento. Jacobo está por un lado y Salvador por otro. Terminan perdiendo y termina Salvador en la cárcel. Vox terminó en el exilio. Eso siguió hasta el 2004, 20 años y pico después. Y en el 2004, siendo Hipólito presidente, actuó el secretario general del PRD y llega a decir que hay que votar por el diablo, pero no por Hipólito, que no es más que una división. Y eso lo saca del poder. Entonces, si no entienden eso, probablemente van a salir del poder. Yo dije en una ocasión en el PRM, quizá por eso, que el PRM necesitaba, primero, que iniciar campañas presidenciales inanticipadas era un error. Segundo, que necesitaba 3 cosas. Un historiador que le explique esa parte de la historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores. Wow. 2, un psicólogo para que lo trate en función de explicarle lo que usted puede y no debe de hacer. Y tercero, un psiquiatra para cuando salgan en el poder no terminen dándose un tiro en la cabeza. Okay. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa para venir con el resto del contenido. Te recomiendo que veas el programa mañana porque vamos a tener aquí un desarrollador inmobiliario y vamos a entrar precisamente por esas vías, por los reglamentos y la norma entre el desarrollador y el Estado. Y ese control sobre cómo se desarrollan. Y el vínculo en la fiscalización. La fiscalización. Lo tendremos en cuenta para ese tema, porque mañana vamos a hablar de eso aquí. Gracias, Juan. Dígame. No, siempre yo vengo aquí como invitado. En un momento te voy a llamar para yo autoinvitarme. Vamos a la pausa. Matutino Su Mundo.